Hay una herramienta que no solo va a mejorar todas tus historias, sino que te va a ahorrar horas de trabajo. Me he ahorrado horas de editar, horas de borrar, horas de todo. Y quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo tus artistas y escritores favoritos la utilizan para escribir historias complejas. Por ejemplo, Christopher Nolan con Interestelar y otras historias así. Yo he escuchado a pocos agentes y escritores hablar de esta herramienta. Y cuando lo hacen, la suelen mencionar como una herramienta que arregla historias. Y sí, es la herramienta número 1 a la hora de arreglar tus historias, pero también es una de las herramientas más importantes antes de escribir. Si ya viste mi video sobre por dónde comenzar a escribir tus historias o cómo mejorar tus historias de la noche a la mañana, entonces vas a entender esto mucho mejor. Y si no lo has visto, pues te lo dejo en la descripción de este video. Imagínate que una persona va en su bote a la mitad del océano y de repente una ola vuelca todo su barco. El náufrago, entonces, al volcarse el barco, queda a la mitad del océano y solo sabe que tiene que encontrar la orilla de una playa para salvarse. Mantén esto último en mente, porque cuando nosotros comenzamos a escribir una historia, siempre tenemos que saber desde el principio de qué se va a tratar, o es decir, nuestro logline. En este caso, en el ejemplo que te acabo de dar, nuestro logline o la historia de lo que se va a tratar nuestra historia es sobre un náufrago que debe encontrar la orilla de una playa para salvarse. Ahora bien, sabiendo de qué se va a tratar la historia, nuestro siguiente paso sería, si él está perdido en la mitad del océano, al final de la historia, ¿qué va a pasar? En este caso en concreto, el náufrago se puede o salvar o se puede morir. Y una vez ya escogido el final de nuestra historia, teniendo el principio o cómo va a empezar la historia, el problema que va a tener que resolver y el final, esa sería una especie de nuestra sinopsis. Y es en este punto donde muchos escritores amateurs empezarían a escribir. Como ya saben cómo empieza la persona, el problema que tiene que resolver este náufrago y su final, entonces ya solo toca imaginar y ponerse con la página en blanco. Y esto es un error. La herramienta que te voy a decir ahorita nos va a dar recursos no solo para que nuestra historia se convierta en algo más interesante, sino que para cuando nos enfrentemos a la página en blanco todo sea más fluido y ya tengamos un plan de acción. Pero entonces, ¿cuál es la herramienta? La herramienta es una escaleta. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo se hace? La escaleta no es nada más ni nada menos que todas las escenas que va a tener tu historia, desde la primera hasta la última. En el ejemplo del náufrago, nuestro personaje tiene que llegar desde el punto A hasta el punto B, o es decir, desde que el barco se vuelca hasta que se salva o se muere. Pero si nosotros introducimos un punto en medio de estos dos, entonces la historia se vuelve mucho más interesante. Digamos, en el ejemplo que estábamos poniendo del náufrago, que después de que su barco vuelca, él nada y llega a una isla en la que cree que ya llegó a tierra, solo para darse cuenta que en realidad está en una isla desierta y tiene que seguir sobreviviendo. Solo introduciendo esa pequeña escena de la isla desierta, la historia se acaba de poner mucho más interesante. Pero es que además le acabamos de dar a nuestra historia un punto firme hacia dónde dirigirse. Ya no tenemos que llegar de A a C, sino que ahora tenemos que llegar de A a B y luego de B a C. Ahora intenta introducir muchos más puntos entre el principio y el final. La historia acaba de cobrar vida sin haber escrito ni una sola palabra en la página en blanco. Por ejemplo, se me ocurre otro punto entre estos dos, que nuestro náufrago se encuentra a la isla desierta, tiene que sobrevivir, tiene que encontrar a alguien que lo ayude y luego encuentra a otro náufrago en esa isla que lleva 5 años perdido y que además se cree dueño de la isla. Solo con un punto más, la historia se acaba de convertir mucho más interesante de lo primero que teníamos, que era que el barco del náufrago volcó y que luego tuvo que nadar hasta llegar a tierra firme. Pero veamos el ejemplo de una película aquí. Y voy a hacer un pequeño spoiler de Interestelar. Imagínate que alguien te dice que tenés que escribir una película que trate sobre un equipo de exploradores viaja a través de un agujero de gusano en el espacio en un intento de garantizar la supervivencia de la humanidad. Y la sinopsis además te dice que un granjero forma parte de ese grupo y que al final de la película solo él logra regresar hacia la Tierra. Esto te da un mundo de posibilidades. Y si te pones a escribir Interestelar en una página en blanco con solo esta información, te meterías en un rompecabezas que es imposible de resolver. Pero si tú, con esa información, comenzás a construir una escaleta escena por escena, vas a poder resolver todos los problemas del rompecabezas incluso antes de haber escrito una sola palabra. Por ejemplo, si yo llego al final de la película, del guión, y prefiero que mejor se reencuentre con su hijo y no su hija,
porque eso sería más emotivo para mí. O incluso que se reencuentre con ambos. Entonces yo solo tendría que regresar en mi escaleta a los puntos que pueden entrar en conflicto con esta nueva información o este nuevo giro que quiero que el guión tome. Y simplemente o cambiarlos o borrarlos si fuera necesario. Y así me podría ahorrar horas y horas de tener que revisar un guión ya terminado en el que tendría que cambiar diálogos, cambiar escenas, reajustar todo y buscar cosas que no entren en conflicto con la nueva información que acabo de poner al final. Básicamente que tendría que reescribir todo mi guión por un pequeño cambio que quiero hacer al final. Y si yo hago eso, incluso podría hacer que mi historia pierda el impacto que quería que tuviera al principio. Aún así, la verdadera manera en que la escaleta te ahorra tiempo y además hace que mejores exponencialmente tus historias es porque te da una visión general de este rompecabezas. La escaleta te permite sintetizar y mejorar tu historia, pero es que además te va a permitir que mientras vayas avanzando en tu historia puedas cambiar el orden de las escenas para ver si funcionan mejor de una u otra manera. Todo esto sin tener que reescribir una sola palabra de tu libro, película, serie o novela, lo que sea. Y como buenos escritores tenemos que entender que no necesariamente es nuestra manera de escribir la que hace nuestras historias buenas, no es nuestras palabras bonitas o nuestra manera de usar el lenguaje, sino que lo que hace a nuestras historias verdaderamente buenas es nuestra manera de estructurarlas. Y la escaleta, al darte una visión general de toda tu historia, te permite reestructurarla de las maneras que mejor te vengan. Por ejemplo, en Batman, cuando a Bruce Wayne le asesinan a los padres y él sale ya de grande a matar villanos a las calles, él se convierte en esta persona o este vengador al que nosotros apoyamos. Pero si sucediera al revés y Batman fuera un personaje que sale a las calles a matar villanos y un día, por venganza, le asesinan a los padres, entonces él deja de ser un vengador y se convierte en alguien de quien se están vengando. Y tampoco empatizaríamos mucho con él en realidad. Dejaría de ser un niño traumado que escogió el buen camino y quiso salvar a su ciudad y se convierte en un loco que sale a las calles a matar villanos y tarde o temprano le pasó lo que era inevitable. De hecho, en Instagram hay un loco que se cree el Batman de Minneapolis y los comentarios no lo apoyan tanto como a Batman. Pero volviendo al caso del náufrago del que hablábamos antes, si en nuestra escaleta dice que él encuentra una isla desierta después de que su barco vuelque, entonces nuestra historia es una y deben pasar ciertas cosas específicas. Pero si, por ejemplo, por el otro lado, nuestra escaleta dice que después de perderse, él encuentra una balsa en la que hay un tigre, la historia sería otra y la estructura debe ser totalmente distinta. La escaleta lo que te va a permitir es que puedas tomar una decisión, la decisión que más se ajuste a tu historia y no tengas que seguir adelante con un error que cometiste 50 páginas atrás. Pero bueno, la pregunta de oro es, ok, entiendo que tengo que hacer mi escaleta para ahorrarme horas de trabajo, para entender mejor mi historia y para mejorarla. Pero ¿cómo sé en qué momento mi personaje debe llegar a una isla desierta y en qué momento debe de nadar? ¿O cómo sé si para mi historia es mejor que encuentre una balsa con un tigre o encuentre la isla desierta? Y la respuesta a eso te la comento en un video que voy a dejar aquí en la descripción. Pero bueno, si seguís estos consejos de ahora en adelante para ti, enfrentarte a la página en blanco no va a ser un desafío, sino más una transcripción. Porque la magia real de la escaleta radica en que tú, como escritor, siempre sepas qué viene después en tu historia y siempre tengas el control de tu historia. Y si hubieran cambios en el camino, siempre vas a saber cómo resolverlos de la manera más ágil posible. Te convertís tú en quien controla la historia y no ella la que controla lo que tú tenés que hacer. Y eso hace a un buen escritor profesional. Así que ya sabes, si te querés convertir en un buen escritor profesional o simplemente querés mejorar tus historias, hacerlas más interesantes y más impactantes, usa la escaleta y dame a seguir. Nos vemos en el siguiente video. Chao.